Vamos a leer primero y después quiero hacer una pequeña introducción. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 10, verso 3, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Bien, hoy quiero hacer una pequeña introducción en esta mañana a lo que significa guerra espiritual, ¿sí? Cuando hablamos de guerra espiritual, lo primero que se nos cruzan es una batalla con el diablo, ¿sí? Porque la guerra espiritual tiene que ver con un choque entre las fuerzas del Señor, ¿sí?, contra las fuerzas de Satanás, que aunque muchos de aquí pueden decir, pero yo no creo que exista, bueno, aunque usted no lo crea, Dios existe, Satanás existe, ¿sí? ¿Se entiende? Pero a veces a todo le llamamos Satanás. Y no siempre todo es Satanás. Le echamos la culpa al diablo y el diablo muchas veces dice, ¿yo qué tengo que ver? Yo no hice nada. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que están pasando en nosotros, diga, cuestiones que pasan en mí. Y esta palabra nos da algunas bases y herramientas para pelear la batalla diaria de la mente, ¿sí? A veces nosotros oramos por las personas que están poseídas. Eso vamos a hablar en algunos domingos más adelante, porque vamos a ir profundizando en esto. Y son liberadas, ¿sí? Pero al tiempo vuelven con el mismo problema. Incluso la palabra de Dios dice, Jesús dice que muchas veces el demonio se va, ¿sí?, y anda rondando por ahí y vuelve a ver a la misma persona y su casa está vacía. ¿Qué significa vacía? Que no está llena de Dios. Porque nuestro ser interior, si no lo ocupa Dios, pregúntese qué o quién lo ocupa. Entonces, ¿por qué se vuelve a caer en la misma situación? Y dice que no solamente viene el demonio, sino que busca 7 más. Y viene, y es peor el estado de la persona. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Porque las personas, en vez de ser una y otra vez liberadas, tienen que tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones. Y aquí vamos, porque la guerra espiritual comienza en primer lugar en nuestro ser. Es una guerra interior. ¿Puede decir conmigo guerra interior? Cuando no conocemos a Dios, cuando Dios no se nos ha revelado, cuando no le hemos dicho al Señor que sea el dueño de mi vida, la lucha existe, pero es una batalla del alma versus la conciencia moral. ¿Sí? Todo hombre tiene una conciencia moral, una estructura moral, ¿sí?, que ha sido formada, enseñada, que la sociedad misma, que está regida por las leyes. ¿Cuántos saben que matar está mal? ¿Ninguno? Salgamos por la puerta de atrás entonces. ¿Cuántos sabemos que robar está mal? Ahora, la gente que roba sabe que eso está mal.
Y hay una conciencia moral que lo está acusando y le dice, eso está mal, pero lo hace igual, ¿sí o no? Entonces gana su alma, su sentir. Si me dejo entender, levánteme su mano, diga conmigo, sí. Pero cuando llega Cristo, cuando nuestro corazón se abre a Dios, cuando le decimos al Señor, Señor, sé el dueño de mi vida, por supuesto que entendemos que la paz de Dios inunda nuestro ser, pero quiero decirle, ojo, decirle que tenés al lado, ojo, porque esta guerra se acentúa. ¿Por qué? Porque ahora es mi alma, es mi yo, es mi carne, es mi razón, es mi estructura de formación de la que ustedes quieran ponerle. Son los pensamientos de siempre que están ahí en la cabeza. Son mis formas de hacer todo que ahora se chocan contra lo que dice la palabra de Dios. Y ahora no solo es conciencia moral, sino es la persona del Espíritu Santo que en nuestro ser interior nos está diciendo no solo que eso está mal, sino que es pecado. Y no solo que es pecado, sino que el camino que estamos tomando no es el correcto. Por eso la adolescencia y la juventud cristiana es tan difícil. Hay tanta pelea, hay tanta lucha. Porque imagínense si a nosotros nos cuesta esa guerra interior, imagínense a un chico de 11, 12, 13, 15, 20. A algunos les dura hasta los 30, 40 la adolescencia, pero eso vamos a hablar otro día. Ahora, ¿por qué decimos guerra? ¿Por qué usamos la palabra guerra? Bueno, aquí en este texto hay algunas palabras que nos dan a entender que lo que lidiamos en nuestro interior es una guerra. Por ejemplo, dice nosotros no luchamos. Cuando usted habla de lucha, ¿de qué habla? Valga la redundancia, de una lucha, de una pelea, de una rivalidad entre uno y otro. ¿Sí? Después dice armas poderosas. Cuando hablamos de armas, ya en vez de lucha nos vamos a otra cosa. Nos vamos a enfrentar a una guerra. Nos habla de destrucción, nos habla de captura y todo tiene que ver con una batalla, con una guerra. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y lo primero que dice el apóstol Pablo, somos humanos. Mirá al que tenés al lado y decirle, ¿vos sos humano? Somos humanos, dice el apóstol Pablo, pero no luchamos como los humanos. ¡Oh, qué raro esto! Parece que van a bajar los alienígenas y que... Y la pregunta mía es, ¿cómo luchamos los humanos? No sé si alguna vez leyendo este texto usted se hizo esta pregunta. ¿Cómo luchamos los humanos? ¿Cómo peleamos la batalla de la vida los humanos? ¿Cómo enfrentamos las diferentes situaciones los humanos? Y a menos que alguno acá sea extraterrestre, nosotros somos todos. Así que usted y yo tenemos las mismas, aunque diferentes, pero casi las mismas batallas, las mismas guerras.
¿Cómo luchan los humanos? Bueno, entiendo que con sus propias fuerzas. Porque sin Dios no hay otra manera de pelearla. Vos le preguntás a alguien y te dice, ¿cómo anda ahí acá remándola en dulce de leche? Te dice. No remándola nada más, en dulce de leche encima. Le preguntás a otro y dice, che, ¿cómo anda ahí? Mal, pero ya estoy acostumbrado. ¿Cómo luchamos nosotros los humanos frente a las diferentes cosas de la vida? A veces con emociones contrarias. ¿Qué es eso? Y bueno, en vez de usar las armas de Dios, usamos nuestras propias armas. ¿Y cuáles son nuestras propias armas? Y bueno, la que nos sale, por ejemplo, el enojo. Preguntale al de al lado, ¿vos te enojás? Si te contesta, sí. Cuando nos pasa situaciones en la familia, muchas veces, en vez de pelearla con las armas que Dios nos ha dado, las peleamos con ¿qué armas? Voy rápido porque se me va el tiempo. Con ira. No me levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen ataques de ira? Estos días no me había dado cuenta que tenía algo ahí adentro mío yo. Porque estaba haciendo un trabajo y se me cayó 3 veces la misma cosa de la mano. Entonces no se preocupe que no dije ningún insulto, pero hice... Con indiferencia. ¿Cuánta gente que no se habla porque está luchando con su prensa que el otro va a cambiar porque no le hable? No, ahora no te hablo más. Y el otro dice, a mí qué me importa. ¿Cuántos matrimonios pasan días sin hablarse? Perdiendo lo más hermoso que Dios nos ha dado, que es la vinculación. Y voy a meter el dedo en la llaga. No nos hablamos con los hijos, no nos hablamos con los padres, con el vecino. El vecino sigue viviendo la vida igual. La huida. Muchas veces huimos para no enfrentar las situaciones. Son armas humanas. Salgamos de acá. El silencio. Yo tengo muchos años de casado, creo que varios ya. Y sé que cuando hay algunas, vieron esas situaciones que vos decís, ¿qué está pasando acá? Hay una tirantez. Y vos venís ahí y preguntás, mi amor, ¿te pasa algo? Nada. Ya sabés que es un hecatombe. Se ríen porque es verdad. Y tratamos de manejar las diferentes situaciones con nuestras fuerzas humanas. ¿Sí o no? Así es como hemos aprendido. Y los hombres estamos destrozados por dentro, pero como nos enseñaron que los hombres no lloran, ¿sí? Me acuerdo de un congreso de hombres aquí, había un muchacho sentado, estaba así duro.
Y bueno, el predicador dijo, pasen al frente, si aquel que quiere recibir. Y venía así, che. Duro. Y se le acercó el predicador y le alcanzó a poner la mano que dijo el Señor. Luchamos las batallas con nuestras fuerzas humanas. Y bajo los términos aprendidos o bajo las circunstancias que nos tocan vivir, cada uno de nosotros vivimos circunstancias diferentes, algunas graves, otras más graves, otras súper graves. Otros están viviendo desafíos, retos, a lo mejor no pueden dormir porque se han metido en un proyecto y no saben cómo van a hacer. Todas estas maneras de pelear una batalla mental o relacional está comprobado que no resultan. ¿Por qué? Porque si no la gente no tendría la necesidad y el vacío que hoy tiene. Si la sociedad peleando sus batallas diarias, ¿sí?, con sus fuerzas, estaría feliz. Habría matrimonios exitosos, familias hermosas. Eso, digamos, bueno, resulta pelear con las armas humanas, pero no es así. Porque muchos de nosotros, por haber peleado con armas humanas, hemos llegado a los pies de Dios destruidos. Y mientras la sociedad siga rechazando a Dios, su fin, su camino siguiente, es un camino que no tiene un propósito. No habría muertes, ni divorcios, ni peleas familiares. Es como decir, tenemos armas, pero esas armas humanas que podemos usar nos llevan al camino de la destrucción. Esas son las armas humanas. Diga conmigo, armas humanas. Hay un montón más, por supuesto. Estoy resumiendo en media hora lo que podríamos hablar en toda una tarde. ¿Contra qué luchamos? Dice el apóstol Pablo que luchamos contra fortalezas del razonamiento humano. Me tomé el tiempo de poder entender un poco qué quiso decir el apóstol Pablo, ¿sí? Porque si hablamos de fortalezas del razonamiento humano, desde un punto de vista intelectual, por supuesto que es una cualidad. Pero cuando hablamos desde el punto de vista espiritual, el apóstol Pablo lo ve como algo que impide el acercarse a Dios. Y esto tiene que ver con estructura, diga conmigo estructura. Nosotros tenemos una estructura. Diga, no, si quiere lo diga y si no, no, pero yo lo digo. Somos un cuadradito. Vos me sacás de ese cuadradito y muchas veces para algunos es un caos. ¿Sí o no? Actitud de altivez y autosuficiencia que rechaza la autoridad de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos autosuficientes? No me levante la mano. Muro invisible en la mente que rechaza el conocimiento de Dios. O no me diga que para estudiar la Biblia hay miles de excusas. No, me voy a levantar a las 7 de la mañana, voy a estudiar la Biblia y lo hace 3 días, 4. Llamamos a estudiar la palabra desde aquí.
En la facultad tenemos la bendición de tener una facultad aquí. Pero hay algo que nos impide. Y por supuesto el razonamiento propio y la lógica terrenal. ¿Cuánto conocen a gente porfiada acá? Mamma mía. Lo segundo contra lo que luchamos son argumentos falsos. Voy rápido. Argumentos falsos están íntimamente relacionados con la religión y con el legalismo. ¿Qué es religión y qué es legalismo? ¿Sí? Un argumento falso es hacer de una tradición una manera de vivir. Argumento falso es pensar que Dios nos ama por lo que hagamos. No, si yo hago esto, Dios me va a amar. Si yo me porto bien, Dios me va a amar. ¿Sí? Paréntesis, esa es la manera que nosotros los padres hemos construido. Porque si te portás bien, te compro el helado. No, es mucho más profundo. Si te portás bien, te amo. Si no te portás bien, no te amo. Y aunque no se lo decimos, se lo damos a entender. Entonces las generaciones se acercan a Dios y dicen, si me porto bien, Dios me ama. Y si me porto mal, Dios no me ama. Decirle al que tenés al lado, no es que Dios te ama, Dios ya te amó. Decirle, Dios ya te amó. Dios ya entregó su vida por la tuya. Y no importa si te portás bien o mal, en este aspecto y en este contexto, Dios te seguirá amando. No, si haces esto, Dios te va a perdonar. Entonces, confesamos, hacemos la penitencia y salimos de ahí con la conciencia moral, porque ni siquiera es espiritual, limpia. Y quiero decirte que Dios no te perdona por lo que puedas hacer. Dios ya te perdonó. Dios ya me perdonó, Dios ya te perdonó, Dios ya nos perdonó. Porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos perdonados. Y ese argumento falso de que si hago, Dios me ama, que si... No, quítalo de tu mente porque es un argumento simplemente. Dios ya te amó, Dios ya te perdonó, Dios ya tiene un propósito, un plan, un camino, una vida diferente. Un argumento es la alteración de la verdadera palabra para acomodarla a nuestro pensamiento. De ahí nacen las sectas. De ahí nacen las falsas doctrinas. A veces escucho a hermanos hablar de cosas que digo, ¿y esto de dónde lo sacó? Toda nuestra inspiración está en la palabra de Dios. Obstáculo de arrogancia es otra cosa con la que luchamos. Orgullo, altivez, jactancia, soberbia. El orgullo nos impide conocer a Dios. Es necesario reconocer ¿qué? El orgullo. Una tarea para la semana. Preguntale a los que tenés al lado, che, ¿cómo me ves vos? ¿Soy orgulloso yo? Y aguantate. El otro día lo dije, si querés el durazno, aguantate la pelusa. ¿Alguna vez te atreviste, osaste, fuiste un valiente en preguntarle a tu esposa, che, ¿soy orgulloso yo? Bueno, la tarea para esta semana. Y al revés, por supuesto. Es necesario reconocer nuestro orgullo y llevarlo a los pies de Cristo. ¿Amén?
Luchamos contra pensamientos rebeldes, ¿sí? Ese punto lo voy a dejar ahí. La Biblia dice que nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros enseñamos. ¿Sí? Hoy lo que estamos haciendo es enseñar. Si alguno está sentado ahí, está pensando, che, ¿quién le contó mi vida a este tipo? No, yo solamente ayer a la mañana me levanté y el Señor puso esta palabra en mi vida para enseñar. Diga conmigo, enseñar. Y quiero que se vaya con esta frase en esta mañana. Hay que aprender, puede repetir conmigo, hay que aprender a hacer guerra espiritual. La iglesia, los pastores, los líderes más maduros deben experimentar en primer lugar en sus vidas la victoria en esta guerra para luego poder conducir a otros a enseñarles la guerra espiritual. Si usted después no entendió, puede mirarlo por YouTube. ¿Cuáles son las armas poderosas en Dios con las que nosotros luchamos? En primer lugar, es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Puede levantar su mano y decir: el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Porque Jesús, allí en Marcos capítulo 16, versos 15 al 18, usted puede leer, dice: en mi nombre ustedes echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, aún tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. En mi nombre, en el nombre de Jesús. Si hay una situación de la que usted no puede salir, deje de pelear con su vida, con su arma humana, y tome el nombre de Jesús y declare: en el nombre de Jesús. Y si hay una tormenta que se ha levantado, llame al maestro que está en la barca y diga: Señor. Y el Señor se levanta en medio de su casa, porque es el nombre de Jesús el que trae calma, el que trae paz. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. El nombre de Jesús. La fe es un arma poderosa. Jesús le dijo a aquella mujer que tenía su hermano muerto, hacía 4 días, y la mujer dice: no me cargué, Señor, ¿cómo va a resucitar? Y el Señor le dije: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? La fe, diga conmigo, la fe. La fe mueve montañas. El que tuviera fe como un granito de mostaza tan pequeñita puede lograr grandes cosas. La fe. Y antes de enojarte, ¿por qué no crees? Antes de decir esto no va para más, ¿por qué no decir hay un futuro de gloria para mi familia? El ángel Gabriel a María, cuando llegó y le dijo: mirá que vas a ser, el Espíritu Santo va a entrar en ti y va a dejar una semilla, y de esa semilla va a nacer el Hijo de Dios. Y María le dijo: pero ¿cómo es posible esto? Y el Señor le dice: todo es posible para el que cree. Y Jesús le dijo a sus discípulos, los discípulos le decían: pero ¿cómo puede ser, Señor? ¿Va a entrar un rico en el reino del Señor? Y el Señor le dijo: bueno, para los hombres es imposible,
Pero para Dios todo es posible. Y no habla de riqueza, habla de aquellos que se creen superiores. La oración, diga conmigo la oración. Santiago capítulo 5, verso 16b dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. ¿Y qué necesitamos para pelear las batallas? Es poder. Y dice, da resultados maravillosos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La perseverancia, diga conmigo permanecer. Permanecer, permanecer, perseverar, continuar, seguir, caminar, avanzar, aún en medio de las situaciones más difíciles. Porque dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y esto será hecho. El amor, diga conmigo el amor. Primera de Pedro capítulo 4 verso 8 dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Primera Corintios capítulo 16 verso 14 dice: hagan todo con amor. Reina Valera dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y cuando tu esposa te viene a hacer así, hacele así y dale un besito. Y cuando te encuentres con alguien que sabe que está medio enojado, dale un abrazo. El amor derrite. Qué cursi, pastor. El amor rompe cadenas. El amor abre barreras, abre muros. Amén. El amor rompe toda barrera mental, derriba toda muralla, se abre camino en el corazón más desértico. Ese que te gruñe, abrazalo. Ese que te gruñe, hacele un cafecito. No le va a meter una pastillita. El amor se mete en la piedra más dura. El amor es una herramienta poderosísima que Dios ya nos ha dado a nosotros. El verdadero amor es Dios mismo en nosotros. Porque Dios es amor. Y por último, y creo que no el menos importante, sino el más importante, es el Espíritu Santo. Juan 14, ya termino. 14:16 dice: y le pediré, habla Jesús, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios está aquí? Ahora usted tiene que creer que está en usted. Está en mí. Puede decir, está en mí. Ponga su mano allí en su corazón, diga, está en mí, está en mí. Verso 17 me dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Si en el camino estás viendo algo nebuloso, tenés un arma poderosa, decirle, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. El verso 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. 16:8
Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Si hay alguien que pensás que no va a cambiar, decirle, Espíritu Santo, lo entrego en tus manos, porque Él es quien puede convencer. Y el verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará qué sucederá en el futuro. Tremendo. 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 Diga conmigo, tremendo. Usted tiene un arma. En realidad no es un arma, es una persona, es el Espíritu Santo. Que si usted no sabe cómo va a seguir su vida, le puede decir, Señor, revelame lo que va a venir. Amén. Y usted en la palabra tiene y sabe muy bien cómo serán los próximos tiempos. Que Dios se lo revele a cada uno de ustedes. Amén. Hoy saben que tienen armas. Levante su mano conmigo, diga, tengo armas. Y ya no quiero luchar con mi humanidad, sino que voy a luchar con las armas espirituales.